con las bases de datos. Entonces, para los que tengan ahorita su SQL funcionando, por favor váyanlo abriendo porque lo vamos a estar trabajando, ¿sale? Entonces vamos a abrir nuestro Manage Studio y vamos a crear, bueno, vamos a trabajar con SQL, ¿ok? Bien, listo. Ok. Bueno. Vamos a iniciar. Recuerden, tenemos nuestra interfaz gráfica. Aquí es donde vamos a empezar a codificar nuestro repaso de SQL, que vamos a abarcar primero desde cómo crear una base de datos, cómo crear un objeto. Vamos a ver un poquito de las tablas, los campos, los tipos de datos, tablas temporales, etcétera. ¿Sale? Entonces, bueno, el primer punto es, nosotros tenemos en base de datos 4 tipos de sublenguajes que forman parte del lenguaje SQL, ¿sabe? ¿Alguien me recuerda cuáles son estos 4 sublenguajes? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Entonces, déjenme abrir esto. Existen en SQL, bueno, más bien dicho, SQL se divide en 4 sublenguajes. El primero va a ser DDL, el segundo va a ser DML, DCL y TCL, ¿sale? Estos 4 sublenguajes están enfocados para trabajar de alguna manera con ciertos elementos de las bases de datos. El primero de ellos significa lenguaje de definición de datos y está enfocado a trabajar con los objetos de una base de datos. En este caso, este sublenguaje está conformado de 3 instrucciones principales. La primera va a ser create, la segunda va a ser alter y la tercera va a ser drop, ¿sale? Esta instrucción nos va a permitir, como su nombre lo dice, crear objetos en la base de datos. Esta instrucción nos va a permitir modificar características y elementos de un objeto en la base de datos. Y finalmente, el comando drop nos va a permitir eliminar objetos de una base de datos, ¿vale? Posteriormente tenemos el lenguaje DML. En este lenguaje tenemos 4 instrucciones. La primera de ellas y la más utilizada es select. Posteriormente tenemos la instrucción update, que va a servir para actualizar elementos. Bueno, más bien dicho, datos de una tabla. Posteriormente vamos a tener la instrucción insert, que se va a utilizar para insertar datos a las tablas de una base de datos. Y posteriormente tenemos la instrucción delete, ¿sale? Que nos va a permitir eliminar datos de una tabla de base de datos, ¿sale? Y estos 2 lenguajes o sublenguajes son los lenguajes de control, ¿sale? En el DCL vamos a tener prácticamente 2 instrucciones, grant y revoke, que prácticamente nos van a permitir agregar o quitar permisos de los objetos de base de datos. Y en el caso de control de transacciones, aquí realmente ya no se utilizan, pero teníamos lo que era el commit y lo que era el rollback, ¿vale? Estas 2 instrucciones ya están implícitas hoy en día en los motores de base de datos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros ejecutamos una instrucción, en automático se ejecuta un commit y cuando nosotros cancelamos la extracción de datos, normalmente se ejecuta un rollback, ¿sale? Ahora, anteriormente estas instrucciones las teníamos que poner dentro de nuestros códigos. ¿Por qué? Yo podía generar aquí un script, podía yo escribir una serie de instrucciones y al final, si yo no ponía commit, prácticamente si yo cerraba la ventana,
todo lo que yo tenía aquí escrito y que ya había yo trabajado no se guardaba en la base de datos. Era como si se hubiera quedado en memoria. Cuando yo ejecutaba el commit, prácticamente todo lo que yo ejecuté y todas las modificaciones o alteraciones que yo realicé se guardaban permanentemente en el disco duro, en este caso en la base de datos. Hoy simplemente al ejecutar una instrucción, el cambio se afecta directamente a la base de datos. ¿Sale? Entonces, esos son los 4 sublenguajes y las instrucciones que vamos a estar utilizando. Nosotros en la materia de administración vamos a trabajar con estos. Esto a fuerza lo tenemos que utilizar porque prácticamente una base de datos requiere de datos, entonces tenemos que manipular los datos y al final vamos a ver un poquito de permisos, ¿no? Cómo asignamos un permiso y cómo quitamos un permiso en SQL, ¿sale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta? No. ¿No? ¿Ninguno? Bueno. Entonces vamos a empezar con nuestro repaso, ¿sale? De hecho, la clase pasada empezamos más o menos a ver un ejemplo algo sencillo, pero pues hoy nos vamos a enfocar a ver prácticamente lo que son las instrucciones, ¿sale? Entonces, primero vamos a empezar con las instrucciones de DL para manipular los objetos de una base de datos, ¿sale? Entonces, el primer caso va a ser crear un elemento. En este caso, nosotros vamos a necesitar de una base de datos. Yo aquí ya tengo varias. Ustedes probablemente ahorita no tengan ninguna o los que ya han trabajado con SQL Server en su materia anterior probablemente ya tengan algunas bases de datos creadas, ¿sale? Entonces nosotros vamos a crear una base de datos que se llame admin SQL 2024, que de hecho es la que habíamos creado la clase pasada, ¿sale? Entonces si no la tienen, la vamos a crear y si ya la tenemos, pues la borramos y la volvemos a crear para tener todo nuestro script completo, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, aquí sí la tengo, aquí está admin, ¿dónde estaba? Aquí, admin SQL 2024, entonces la voy a borrar, delete, y que se elimine, ¿vale? Listo. Entonces, nosotros tenemos dos formas de trabajar con SQL. La primera en modo comandos, que es prácticamente nosotros vamos a escribir aquí nuestros comandos y los entornos gráficos nos dan la facilidad de poder crear objetos a través de los asistentes gráficos. Por recomendación, yo les recomiendo a ustedes que todo lo trabajen en línea de comandos, ¿sale? A lo mejor es un poquito tedioso aprendernos la sintaxis, los comandos o prácticamente varias características de SQL, pero a la larga puede ser muy benéfico porque yo puedo ya de manera intuitiva ir creando lo que son nuestros objetos, ¿vale? Ahora, antes de empezar, les quería yo comentar algo. Todos los motores de base de datos tienen unas bases de datos del sistema. SQL Server tiene una carpeta que se llama System Database y aquí tenemos 4 bases de datos. Estas bases de datos son del sistema. Este en particular, que se llama Master, es la base de datos principal de SQL Server. Si por alguna razón se llegara a dañar esta base de datos, el motor deja de funcionar, ¿sale? Entonces, cuando nosotros creemos algunos objetos que no sean bases de datos, por ejemplo, tablas, funciones, procedimientos, etcétera, hay que asegurarnos que la base en la que vamos a trabajar esté seleccionada en la parte superior, ¿sale? Tenemos dos formas de hacerlo. Uno, una vez que creamos la base de datos, aquí desplegamos y buscamos la base de datos y simplemente la seleccionamos. O la otra, usamos el comando use, ¿sale? Por ejemplo, voy a dejar como estaba esto. Voy a quitar este comando. Aquí se me movió de lugar. Bueno, no importa. Aquí voy a cambiar esto. Voy a ponerle la base de datos master, que era la que teníamos de manera predeterminada. Ahí está. Regreso hasta aquí arriba. Listo. Ahora sí. Déjenme acomodar esto porque ya se hizo un relajo acá arriba. Está. Esta la vamos a mandar aquí al final. Listo, ahora sí. Ya está como estaba. Listo. Entonces, tenemos aquí la base de datos master, ¿sale?
Entonces, yo voy a crear una base de datos. Recuerden, comando create. Bueno, aquí un resumen. Nosotros tenemos una sintaxis general. Para los comandos de la instrucción DDL, tenemos la siguiente sintaxis. Va a ser palabra reservada. Posteriormente, va a ser tipo de objeto. Posteriormente, va a ser el nombre del objeto. Y finalmente, en algunos casos, como opcional, es más, este lo voy a poner entre corchete, entre mayor y menor que. Vamos a poner características. Características. Listo. ¿Sale? Entonces, esta es la sintaxis general para todas las instrucciones o para estas tres instrucciones del lenguaje DDL. ¿Sale? Por ejemplo, si yo quiero crear una base de datos, entonces la sintaxis me dice palabra reservada, en este caso create. Luego me dice tipo de objeto, en este caso voy a crear una base de datos, database. ¿Vale? Luego, ¿qué me dice? Nombre del objeto. En este caso le voy a poner admin SQL 2024. ¿Sale? Y en este caso, las bases de datos se pueden crear solamente con esta estructura. ¿Sale? Entonces yo le doy F5. Aquí me dice que ya se creó de manera correcta. O simplemente le doy en el botón ejecutar que está aquí arriba. Y también, bueno, aquí me marca un error porque me dice que la base de datos ya fue creada. ¿Sale? Recuerden, no podemos tener nombres de objetos en el mismo nivel jerárquico con el mismo nombre. En este caso, al nivel base de datos, no puedo tener dos bases de datos con el mismo nombre. ¿Ok? Por eso es que me marca el error cuando yo le di nuevamente ejecutar, porque me dice que la base de datos ya existe, ¿no? Y aquí está. ¿Vale? Aquí está admin SQL 2024. Lo que vimos también la clase pasada fue que yo puedo crear una base de datos en modo asistente gráfico. Para ello le doy clic a la carpeta Database, clic derecho, nueva base de datos y me abre una ventanita. Por el momento nada más vamos a crear la base de datos, que quiere decir le vamos a poner aquí el nombre de la base de datos que vamos a crear. ¿Sale? En este caso le voy a poner admin-SQL 2024-2. ¿Sale? Listo. Y le voy a dar en el botón OK. Estas características que vemos aquí, incluso las opciones, esas las vamos a revisar más adelante, ya cuando entremos ya de lleno en la materia de administración. ¿Sale? Por el momento, como nada más vamos a crear una base de datos de manera general, nada más colocamos el nombre y le damos OK. ¿Sale? Refrescamos si es que no la vemos y ya nos aparece la base de datos. ¿Sale? Ahora, ¿cómo modificamos eliminamos un objeto en SQL? Entonces, la sintaxis es prácticamente la misma. Palabra reservada, tipo de objeto, nombre del objeto. ¿Sale? Y si hay características, pues características. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo quiero borrar la base de datos que acabo de crear. Entonces, la sintaxis nos dice palabra reservada, drop, objeto, database y nombre del objeto. En este caso va a ser admin. Vamos a borrar la segunda que creamos. ¿Sale? Ahora, recuerden que tenemos comentarios. Entonces, aquí yo puedo poner comentario a nivel código, diagonal asterisco, asterisco diagonal, para comentar una cantidad grande de líneas de código. Todo lo que vaya aquí va a ser comentario. Puedo también hacer comentarios de una sola línea. En este caso, le puedo poner, dos guiones medios. O si quiero utilizar la herramienta que está aquí arriba, el iconito, selecciono lo que voy a comentar. Por ejemplo, si fueran estas dos líneas, y presiono el iconito con las, ¿cómo se llama? Con las líneas verdes, ¿sale? Y lo comenta. El iconito de al lado lo descomenta, ¿sale? Entonces, en este caso yo voy a comentar esta línea para que yo pueda ejecutar sin seleccionar nada. ¿Por qué? Si yo tuviera varias líneas de código, que es lo que vamos a ver más adelante, yo podría seleccionar esto y si le doy a ejecutar o le doy F5,
solamente se va a ejecutar lo seleccionado. Cuando yo no voy a seleccionar nada y quiero que se ejecute, entonces tengo que ir comentando mis líneas que ya no voy a utilizar, ¿sale? Entonces, en este caso, la parte de crear un objeto la voy a comentar para que se ejecute la eliminación, ¿sale? Entonces, ya sea que le dé clic al botón ejecutar o le dé F5 y me dice que el comando se ejecutó de manera correcta, ¿sale? Entonces, si yo aquí refresco, ya no tengo la base de datos admin SQL 2024-2, ¿sale? Entonces, vamos a crear ahora una tabla, ¿sale? En este caso, ¿dónde se van a crear las tablas? Si yo despliego y le doy en el más a la base de datos que acabo de crear, en este caso admin SQL-2024, y le doy en el más, tengo varios elementos que se van a crear en esa base de datos. Por ejemplo, puedo crear diagramas, puedo crear tablas, puedo crear vistas. En la carpeta de programación puedo crear procedimientos almacenados, puedo crear funciones, puedo crear disparadores. También puedo crear reglas y, por ejemplo, en la parte de seguridad puedo crear usuarios, puedo crear roles y puedo crear esquemas, ¿sale? Las demás carpetas normalmente no se utilizan cuando generamos un objeto muy particular, pero de manera general no se utilizan, solamente las que les acabo de mencionar, ¿ok? Entonces, ¿dónde vamos a crear la tabla? Pues se van a crear en la carpeta table, ¿sale? Ahora, aquí es donde yo les comenté que hay que estar prácticamente seguros de en dónde estamos trabajando. Por ejemplo, si yo aquí arriba veo, dice base de datos master. Por ejemplo, voy a crear una tabla. Le voy a poner, es la misma sintaxis, aquí sigue la misma sintaxis, porque es lenguaje DDL. Y entonces aquí voy a tener palabra reservada, create. Ahora el objeto ya no es una base de datos, ahora va a ser una tabla, ¿sale? Entonces va a ser create table. Posteriormente me dice que cree una, o bueno, le dé un nombre al objeto, le voy a poner persona. Y en este caso, las tablas tienen algo muy particular. Las tablas necesitan de campos para poder almacenar la información. Si yo le doy F5 aquí, me marca un error, me dice que la sintaxis es incorrecta, ¿sale? Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Pues me faltan las características. ¿Qué características son? Pues son los campos, ¿sale? Entonces, voy a abrir paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a crear una tabla que tenga un nombre. Va a ser algo similar a esto. Voy a abrir Excel para más o menos irme ayudando de qué es lo que voy a crear, ¿sale? Entonces voy a cambiarle aquí, voy a ocultar las líneas y voy a crear una tabla que tenga un campo, por ejemplo, ID, nombre, apellido paterno, _P y apellido _M, ¿sale? Esa va a ser mi tabla, entonces prácticamente yo la voy a construir de esa forma, ¿sale? Ahora, mi tabla va a tener un nombre que se va a llamar persona, ¿sale? Entonces la tabla prácticamente es el nombre que ya le había yo asignado, que se va a llamar persona, ¿sale? Entonces, eso es lo que voy a construir en SQL, ¿sale? Esta tablita. Entonces, yo ya creé la tabla, ya le di create table, que es el comando que tengo acá. Create table, persona, que prácticamente sería este espacio, pero ahora lo que necesito es definir estos campos, ¿sale? Que son características. Entonces, esos campos yo los voy a crear aquí adentro de los paréntesis, ¿sale? Entonces voy a poner el primero, que es un ID. Posteriormente, un tipo de datos. Le voy a decir que sea de tipo entero. Luego va a ser el nombre. Le voy a poner nvarchar de 50, coma, apellido paterno, que va a ser también un nvarchar de 50. Y finalmente, apellido _materno, que va a ser un nvarchar también de 50, ¿vale? Ahora, una observación. Esta última coma o cada elemento dentro de una característica se va a separar por comas.
el último elemento no lleva coma, ¿sale? Entonces, normalmente si yo se la pongo, no me marque ningún error, pero si este script lo copio y me lo llevo, por ejemplo, a Oracle, Oracle sí me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque me va a decir que aquí hay un error de sintaxis porque estaría esperando otro campo, ¿sale? Entonces, el último elemento de una característica de un objeto no lleva coma, ¿sale? Entonces, con esto, pues ya tengo mi tabla, le doy F5 y me dice que se creó de manera satisfactoria. Le doy clic aquí en el más, en la carpeta de tablas, no lo veo, le doy refrescar y tampoco lo veo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien me puede decir qué pasó? ¿Por qué no está mi tabla? Aunque aquí me dijo que sí se creó de manera correcta. Profe, ¿me oye? ¿Cómo, perdón? ¿No te escucho? Pues porque está en la master, no está usando la base de datos. Es correcto. El error que yo cometí, que es justo lo que les había yo dicho, la base de datos que está predeterminada es la master, ¿sale? Vamos a ver, entonces nos vamos a la carpeta System Database, base de datos master, le doy en el más, aquí también tiene sus tablas, le doy aquí en el más, ¿y qué pasó? Aquí está la tabla personas, ¿sale? Bueno, persona. Esto es un error, digo, al crear este tipo de objetos no afecta tanto, de hecho, si se dan cuenta, aquí tengo varias tablas que no deberían de estar aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que eliminar esta tabla de aquí. Prácticamente mi base de datos master debe de quedar como venía originalmente de fábrica o desde la instalación, ¿sale? Entonces, pocas palabras, no deberíamos de tener ninguna tabla aquí, ¿sale? ¿Y qué es lo que hago para evitar que me suceda esto? Hay dos formas. Una, selecciono aquí arriba la base de datos en la que voy a trabajar o simplemente en la ventana donde estoy generando mis scripts, al principio le pongo el comando use y le pongo el nombre de la base de datos en donde voy a trabajar, que en este caso va a ser admin SQL 2024, ¿sale? Con esto, cuando yo ejecute, me dice que se ejecutó de manera correcta, pero hizo dos cosas. Recuerden, SQL es un lenguaje interpretado. Quiere decir que va a ir leyendo línea por línea y va a ir ejecutando lo que se va encontrando. Por ejemplo, aquí en la línea 1 no hay nada, en la línea 2 tampoco no hay nada, en la línea 3 va a cargar estas instrucciones, pero es un comentario, entonces aunque las carga para ejecutar no le va a hacer nada por el comentario. Línea 4 no hay nada, en la línea 5 vuelve a cargar estas instrucciones, pero están comentadas, no va a ejecutar nada. Línea 6 no hace nada y llegamos a esta línea. Esta línea lo que hace cuando se interprete es que va a cambiar la base de datos. De hecho, aquí arriba ya nos cambió la base de datos. Posterior pasa a la siguiente línea, no hay nada, y luego carga toda la creación de la tabla. Entonces, ahora sí, si le doy clic aquí, ya está mi mi tabla persona. Y si le doy más a esta tabla, también tengo algunas carpetas con algunos elementos. Por ejemplo, en columnas, si le doy aquí en el más, aquí están las columnas. Voy a crear llaves. Aquí ahorita no tengo ninguna llave creada, pero si tuviera alguna, al darle en el más, voy a ver las llaves. Las conexiones o los constraints, que son llaves foráneas. Los disparadores, tampoco tengo nada. Los índices y algún elemento estático. ¿Sale? Entonces, ahorita como la tabla es nueva, pues realmente no tenemos ningún elemento más que la definición de las columnas. ¿Ok? Ahora, las tablas o este tipo de objetos también los puedo crear con el asistente. En este caso, me voy a la base de datos que voy a trabajar, la tabla, le voy a dar clic derecho y le voy a dar nueva tabla. ¿Ok? Y me abre este asistente que prácticamente tiene 3 columnas. Entonces aquí me va a pedir que agregue el campo, por ejemplo, le voy a poner un ID. Aquí la ventaja es que yo puedo desplegar este cuadro de texto y tengo todos los tipos de datos que soporta esta versión de SQL. Entonces aquí yo puedo seleccionar a lo mejor el tipo de datos entero, ¿sale? Luego voy a agregar el nombre y aquí también puedo seleccionar el tipo de datos que voy a utilizar. Por ejemplo, nvarchar de 50. Voy a poner apellido paterno
Pero a lo mejor si no lo quiero seleccionar, también lo puedo escribir aquí directamente. nvarchar de 50, ¿vale? Y luego apellido, -m, materno, y vamos a agregar igual nvarchar, o bueno, aquí voy a utilizar otro tipo de datos, voy a utilizar varchar, bueno, nada más char de 50, ¿vale? Ahora, aquí yo tengo una tercera columna que dice valores nulos. Por default, las tablas se crean con la propiedad de permitir valores nulos, ¿sale? Recuerden, un valor nulo en base de datos no es un espacio en blanco, sino es una ausencia, no hay nada, ¿sale? Entonces, cuando creamos una tabla, aquí en automático se habilita esta característica que permite valores nulos, que es lo mismo cuando yo creé esta tabla, ¿sale? Como no puse el atributo, aquí prácticamente tendría que haberle puesto not null, pero una de las ventajas que tenemos en SQL Server es que yo puedo omitir esta propiedad. ¿Qué quiere decir? Que si no la pongo, en automático es como si yo dejara las palomitas aquí. Si yo algún campo digo, el campo ID forzosamente debe de tener un dato, le quito la palomita. ¿Qué quiere decir? Que no va a permitir que se inserten valores nulos, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que tendría yo que hacer si quiero hacer lo mismo aquí? Aquí le pondría yo no nulo, ¿vale? En este caso no permite valores nulos. Si fuera el efecto de que yo le dejara la palomita, si aquí en mi instrucción tendría yo de que dejarle la palabra null, ¿sale? Pero esto lo puedo omitir y simplemente lo puedo crear de esa manera, ¿sale? Entonces aquí en el modo gráfico, una vez que ya creé mi tabla, le doy clic aquí en el tachecito para cerrar la ventana y me va a decir que tengo modificaciones, que si quiero guardar la tabla. Le puedo dar cancelar para regresar a la edición. Le puedo decir que no, en este caso se va a cerrar la ventana, pero no va a guardar ningún cambio. O le puedo decir que sí, y en este caso me va a pedir que le ponga un nombre. Entonces le voy a poner persona 2, ¿vale? Le doy OK, se cierra la ventana, aquí actualizo, y ya tengo la tabla persona 2 creada con el asistente gráfico, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, vamos a alterar nuestra tabla. Vamos a modificar, por ejemplo, vamos a modificar la tabla persona 2. Ahorita prácticamente tiene los mismos campos. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor se me olvidó y yo tenía que agregarle a mi tabla el teléfono y le tenía yo que agregar la dirección, ¿no? A lo mejor ahorita, como la tabla está vacía, no tiene datos, pues simplemente puedo eliminar la tabla, que quiere decir, por ejemplo, puedo poner aquí arriba drop, que es la palabra reservada. Posteriormente, el tipo de datos, le voy a poner tabla y le voy a poner, por ejemplo, el nombre de la tabla. En este caso va a ser persona. Bueno, vamos a borrar la persona 2, ¿vale? Aquí prácticamente yo no necesito poner los campos. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer es eliminar toda la tabla completa, ¿sale? Entonces, por ejemplo, lo selecciono y lo ejecuto. Y me dice que se ejecutó de manera correcta. ¿Qué quiere decir? Que si actualizo acá, la tabla persona 2 que creé con el asistente gráfico ya no existe, ¿sale? Entonces, ahora sí, podría yo crear la tabla persona 2. Voy a ponerla aquí. Y podría yo agregar los campos que me hacen falta. Por ejemplo, el teléfono, que va a ser de tipo entero, por ejemplo, coma, y la dirección que va a ser de tipo nvarchar. Pero le voy a poner máximo, ¿sale? Ahora, ¿a qué me refiero cuando tengo tipo de datos de carácter, este número que está aquí? Es prácticamente el número de caracteres máximos que va a soportar ese campo. ¿Qué quiere decir? Que estos campos que están aquí, el número máximo de caracteres que va a almacenar son 50 caracteres. Si ustedes van a pasar una cadena de texto con más
de 50 caracteres, por ejemplo 51, les va a marcar un error de desbordamiento, ¿sale? Dependiendo de la versión de SQL, puede que les deje guardar la información, pero nada más hasta el carácter 50, y a partir del carácter 51 se va a eliminar esa información de la cadena. Y en algunos otros motores de base de datos simplemente no les va a dejar guardar nada, simplemente les va a marcar un error de desbordamiento, ¿vale? Cuando yo le pongo max, en este caso, lo que le estoy diciendo es que este campo prácticamente va a tener el tamaño máximo que soporte mi computadora y la versión de SQL que esté yo utilizando. Esto ya depende mucho del sistema operativo y de la arquitectura que tengamos, ¿sale? Entonces, en algunos casos podrían ser, por ejemplo, 1000 caracteres, en algunos otros casos podrían ser 2000, 5000, 10000, eso depende de las máquinas, ¿sale? Pero con esto yo garantizo, ¿por qué? Porque una dirección puede ser una cadena muy larga o puede ser una cadena muy pequeña. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, 200 caracteres, bueno, si yo aquí en lugar de max le pongo 200, pues prácticamente puedo tener el problema de que tenga una dirección de alguna persona que tenga más de 200 caracteres, ¿sale? Entonces, para evitar ese problema, simplemente le pongo max y va a tomar el máximo tamaño posible, ¿sale? Ahora, me dirán, pero estás desperdiciando memoria. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo registro mi nombre que dice Roberto. ¿Y cuántos caracteres tenemos? Tenemos 2, 4, 6, tenemos 7 caracteres. Pero yo estoy creando un campo de 50 caracteres. Entonces, ¿qué pasa con el resto de caracteres? Si yo ocupara el tipo de datos char, entonces sí estaría yo desperdiciando espacio. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer en memoria es que va a utilizar estos primeros 7 caracteres y todo lo demás lo va a llenar con espacios en blanco. Entonces prácticamente voy a tener una cadena con muchos espacios en blanco. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un tipo de datos fijo. El tipo de datos nvarchar o simplemente varchar son datos dinámicos, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un tamaño máximo de 50 caracteres, pero si mi cadena solamente ocupa 7 caracteres, esto es lo que se va a guardar en memoria, ¿sale? Esto simplemente es indicarle que vaya a tener un tipo de datos de tipo carácter, pero va a ser variable. Y varchar y nvarchar prácticamente es lo mismo. La única diferencia es que la n nos indica para un formato de cadena de texto. Como si yo, aquí por ejemplo en SQL Server no existe el tipo de datos string, ¿sale? Entonces el nvarchar es como si yo utilizara prácticamente ese string, ¿sale? De manera general no hay diferencia, ustedes pueden guardar información sin ningún problema, pero cuando veamos el tema de las notificaciones y queramos hacer concatenación de lo que contienen los campos, ahí sí necesitamos de este tipo de datos cadena, ¿sale? Entonces, aquí utilizaríamos este tipo que sería nvarchar, ¿sale? Entonces, regresando al tema, pues si se nos olvidó agregar 2 campos a mi tabla y la tabla está vacía, pues lo más fácil es elimino la tabla y la vuelvo a crear, ¿sale? Entonces aquí nuevamente le doy refrescar para que tome los últimos campos, bueno, digo los últimos cambios, y entonces la tabla persona 2 ya tiene los datos, los campos que nos hacían falta, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si mi tabla ya tiene datos? Yo no puedo eliminarla y volverla a crear porque estaría eliminando la información que ya tiene esa tabla. Entonces, ahí yo no puedo, en este caso, eliminar la tabla y volverla a crear. ¿Por qué? Porque la tabla ya tiene datos. Y sería demasiado tardado respaldar la información de la tabla, eliminar la tabla, crear nuevamente la tabla con los campos que nos faltaban y posteriormente insertarle los datos que respaldamos, ¿vale? Entonces, eso de cierta manera no es, digamos, algo que comúnmente deberíamos de hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Voy a comentar esto
Y entonces, ¿cómo le hago, por ejemplo, a la tabla persona para agregarle los campos teléfono o dirección? ¿Sale? Aquí tenemos otra instrucción que no hemos utilizado que se llama alter. ¿Sale? En este caso, la función alter lo que nos va a permitir es alterar o modificar un objeto. Por ejemplo, a la tabla persona que tengo aquí le voy a agregar el teléfono y le voy a agregar la dirección. Esta sería la forma correcta. Voy a poner alter, palabra reservada. ¿Qué objeto voy a modificar? En este caso, una tabla. ¿Qué tabla voy a modificar? En este caso, el nombre va a ser persona. Y aquí sí necesito qué es lo que le voy a modificar. Por ejemplo, si yo le voy a agregar un campo, voy a utilizar la palabra reservada add, ¿sale? La sintaxis correcta sería add column, ¿sale? En este caso voy a agregar una columna. Pero en el caso de SQL Server, la palabra reservada column no es necesario ponerla. Pero sin embargo, si ustedes se van a Oracle, en Oracle sí es forzosamente que pongan la palabra reservada column, que en este caso sería el objeto que van a agregar. Recuerden, todos los elementos de SQL son objetos. Entonces, mi base de datos es un objeto, mi tabla es un objeto, pero también las columnas son objetos, ¿sale? Entonces, aquí necesito el objeto que voy a agregar. Entonces, simplemente agrego el teléfono y le pongo su tipo de datos, por ejemplo, de tipo de datos entero. Si yo quiero agregar en esta misma instrucción otro campo más, le pongo una coma, lo separo por una coma y agrego ahora, por ejemplo, la dirección. Y le voy a decir que sea de nvarchar, tipo, bueno, le voy a poner char nada más y le voy a poner de 150, ¿sale? Listo. Con esto ya está mi comando. Puedo seleccionar para que nada más se ejecute esta línea o como todo lo demás lo tengo comentado, pues simplemente le doy ejecutar. Y aquí me dice que ya se ejecutó el comando de forma satisfactoria. Si yo actualizo las columnas, ya tengo los dos tipos de las dos columnas que me hacían falta, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero eliminar una columna? Por ejemplo, si yo lo quiero hacer en modo gráfico, voy a irme, por ejemplo, a esta, la tabla 2, le voy a dar clic derecho y le voy a dar diseño. Con esto me va a cargar esta nuevamente la ventana del modo diseño. Y digamos, quiero quitarle la dirección. Aquí simplemente selecciono la columna, le doy clic derecho y le doy prácticamente la borro, ¿sale? Entonces, por ejemplo, le doy suprimir. Selecciono el teléfono y le doy suprimir también. Entonces, con esto ya eliminé esas columnas. Para que se apliquen los cambios, le voy a dar en el tache y le voy a decir que sí, ¿sale? Ahorita sí me dejó hacerlo, ¿sale? Si yo reviso y actualizo columnas, ya no tengo esos campos. Pero si la tabla tuviera datos, no me deja hacer esa función. ¿Por qué? Porque en el modo gráfico, la mayoría de los objetos, cuando ya tienen información o ya fueron usados, prácticamente se protegen. En este caso, me marcaría un error de que no puedo aplicar ese cambio. Entonces, cuando eso suceda, la única forma que tengo para modificar es utilizando líneas de comando, ¿sale? Entonces, por ejemplo, quiero eliminar estas dos columnas que acabo de agregar. Entonces, esto lo voy a comentar. Y es algo similar. Entonces voy a poner alter, que voy a modificar la tabla. ¿Qué tabla? La tabla persona. Y entonces aquí le tengo que decir qué es lo que voy a modificar. Entonces en este caso le voy a poner drop, porque voy a eliminar. Aquí sí le tengo que indicar que va a ser una columna. Y le pongo, por ejemplo, el nombre de la columna. En este caso, teléfono. Listo. Si quiero eliminar otra columna, pongo prácticamente la otra columna, que sería dirección, y con eso debería de funcionar, ¿sale? Por ejemplo, ejecuto y me dice que el comando se ejecutó de manera correcta. Actualizo
y ya no tengo las columnas en mi tabla, ¿sale? Si por error vuelvo a ejecutar, me marca un error, me dice alter table drop column, dice que falló porque no encuentra la columna llamada teléfono, que no existe dentro de la tabla persona. ¿Por qué? Porque ya las había yo eliminado, ¿sale? Entonces, así es como podemos eliminar, por ejemplo, una columna utilizando el comando alter. Voy a volver a crear las columnas, selecciono la de aquí arriba, ejecuto, me dijo que ya está, actualizo y ya tengo nuevamente las columnas, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si yo me equivoqué? Por ejemplo, a este campo le puse un char 150, ¿sale? Digamos que yo ya tengo información y el tipo de datos está incorrecto, ¿sale? Que tenía que ser un tipo de datos nvarchar de tamaño máximo, ¿sale? Entonces, ¿cómo le cambio este tipo de datos? Pues simplemente puedo poner nuevamente alter, voy a modificar mi tabla, ¿qué tabla? Tabla persona. En este caso, ¿qué voy a hacer? Necesito modificar la columna, entonces vuelvo a poner alter, porque ahora voy a modificar la columna, alter column. ¿Y qué columna voy a modificar? Pues la columna dirección. ¿Qué le voy a modificar? El tipo de datos, nada más con que le ponga nvarchar de tipo máximo y lo ejecuto. En automático, bueno, aquí me dijo que ya se ejecutó de manera correcta. Si yo actualizo, ya tengo el tipo de datos correcto, ¿sale? Con esto nosotros podemos cambiar el tipo de datos de una columna o de un campo. Nada más que cuando la tabla ya tenga datos, para poder aplicar este cambio, nos tenemos que asegurar que toda la información que tenga el campo coincida con el tipo de datos. Por ejemplo, aquí yo la dirección, un ejemplo, voy a decir, bueno, voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, voy a modificar el teléfono y digamos que va a ser de tipo nvarchar y digamos son 10 dígitos para el teléfono y tenemos 3 guiones, ¿sale? Otros separadores. Entonces sería un tamaño máximo de 13, ¿sale? Lo modifico y aquí está, ¿no? Entonces si yo actualizo, el teléfono ahora es de tipo nvarchar. ¿Qué es lo que va a guardar? Pues podemos guardar, por ejemplo, 22, 21, 56, 15, 52, que es mi teléfono, ¿no? Tenemos 10 dígitos, aquí son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿sale? Esto lo puedo guardar sin ningún problema. También puedo poner el formato diagonal 56, que es muy raro, pero puede ser que también lo manejen. O puede ser 22, 21, espacio 56, espacio 52, ¿sale? Entonces, estos formatos van a ser válidos porque el tipo de datos es nvarchar. Pero digamos, en algún momento yo tengo solamente varios números de la siguiente manera: 22, 21, 56, 15, 52, 22, 22, 22, 22, 22, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, y digamos que así, ¿no? Y tenemos una base de datos, bueno, una tabla con 1000 registros, ¿no? Y a lo mejor digo, pues todos mis números telefónicos los veo de esa manera, puros números. Entonces yo diría, pues le cambio el tipo de datos a tipo de datos entero, ¿vale? Pero digamos que por ahí, dentro de los 1000 registros que tiene esa tabla, hay un registro con este formato, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Cuando yo quiera cambiarle el tipo de datos, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque tengo un error, un campo de tipo alfanumérico. ¿Qué quiere decir? Que tiene números y que tiene caracteres. Entonces, para que yo pueda aplicar este cambio, todos los datos de ese campo deben de coincidir con el tipo de datos que voy a modificar, ¿vale? Entonces, ahí lo que se recomienda es que, por ejemplo, si tienen campos de tipo texto, como este caso, y quieren pasarlos a numéricos, primero hagan una validación si toda la información de ese campo es de tipo numérico, ¿vale? Si eso lo validan y es correcto, entonces sin problema pueden aplicar este cambio, ¿vale? Entonces, de esa manera, por ejemplo, voy a borrar esto. Aquí lo habíamos puesto en nvarchar
Supongamos que todos los campos, todos los datos que tiene ese campo son numéricos, entonces sin problema yo lo puedo ejecutar y lo puedo convertir a tipo entero, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ninguna. No, profe, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Bien, entonces voy a eliminar esta tabla de persona 2, le voy a dar delete. Bueno, aquí nuevamente puedo eliminar objetos, en este caso tablas, con el asistente gráfico. Aquí simplemente selecciono, le doy clic derecho y le doy eliminar, ¿sale? En este caso, como es un objeto de una base de datos, ya no me pide lo de la base de datos, que era cerrar las conexiones. Como es un objeto, pues este simplemente se elimina de manera directa, ¿sale? Ahora, un punto importante. Cuando nosotros creamos una tabla, estos campos, el nombre del campo como tal, no lo podemos cambiar. Hay algunas funciones del sistema que de cierta manera nos permiten renombrar un campo. Lo correcto es que no lo renombremos, simplemente se quede de esa manera. ¿Por qué? Porque si ya tenemos una base de datos muy grande y tenemos ya relacionadas las tablas, nosotros relacionamos por el nombre del campo, ¿no? Imagínense que yo lo nombré como ID y este ID está relacionado con otras tablas, ¿vale? Y digamos que en algún momento se me ocurrió y me dicen, oye, pero necesito que le pongas ID nombre, ¿vale? O ID persona. Entonces yo llego, lo modifico, probablemente sí me permita modificarlo ya sea por código o por el asistente gráfico, pero lo que podría ocasionar es que la relación o la integridad de mi base de datos se rompa. ¿Por qué? Porque yo estoy modificando un campo que probablemente esté referenciado en algunos otros objetos, ¿vale? Entonces, lo recomendable es no cambiar nombres una vez que la tabla ya fue definida y ya está en uso. En este caso, si ya está en uso, pues ni modo. Si se quedó con ese nombre, pues con ese nombre va a quedar la tabla, el campo de nuestra tabla, ¿sale? Si la tabla está vacía y todavía no hemos hecho relaciones o enlazado nuestra tabla con alguna otra, entonces pues sin problema podemos todavía modificar el nombre del campo y ponerle el nombre correcto, ¿no? Que en este caso sería, por ejemplo, ID persona, ¿sale? Entonces, con esto ya dimos un repaso de las instrucciones del lenguaje DDL, ¿sale? Cómo funciona la función alter, la función create y la función drop, ¿ok? Entonces, en los últimos 30 minutos que nos quedan más o menos, vamos a empezar a ver cómo trabajamos con el lenguaje DML, ¿ok? Entonces, ya tenemos nuestra tabla definida, en este caso la tabla persona, ¿sale? Entonces, ahora le vamos a agregar información. La forma más sencilla es utilizando código, en este caso es creamos el script para poder insertar información y en este caso vamos a poner insert, bueno, aquí vamos a poner la sintaxis, es palabra reservada insert, en este caso viene el objeto o más bien dicho la ruta de ¿cómo se le llama? La ruta de la base de datos o el del objeto que vamos a utilizar. Y en este caso le vamos a poner insert into, que es la palabra reservada completa, o más bien dicho correcta. ¿A dónde le vamos a insertar? Le voy a insertar a la tabla que se llama dbo.persona. ¿Y qué le voy a insertar? Le voy a insertar valores. Entonces voy a poner valúes y dentro de valúes tengo que poner los datos que voy a insertar, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Yo tengo esta palabra DBO. Si vemos en mi tabla, se puso DBO. En este caso, la tabla se llama persona, pero le puso dbo.persona, ¿sale? En SQL Server y en Oracle tenemos algo que se llama esquema. Entonces, esto es el esquema predeterminado que tenemos, ¿sale? Más adelante vamos a ver los esquemas y vamos a ver cómo funcionan. A grandes rasgos,
es como un mecanismo para poder organizar nuestros objetos en nuestras bases de datos. Por ejemplo, supongamos que en esta base de datos, bueno, en este servidor que tengo, estamos todos nosotros conectados, todos los que estamos ahorita en la llamada, ¿vale? O en la sesión. Y entonces, para que no se revuelvan los objetos, yo puedo generar esquemas con las iniciales de cada uno de ustedes. Entonces, por ejemplo, yo podría tener el esquema REE, que sería mío, y voy a tener el objeto persona. A lo mejor alguien de ustedes va a tener el esquema, por ejemplo, en el caso de Abdiel, podría yo decirle, por ejemplo, su esquema sería AHM, punto, y también va a tener su objeto persona. A lo mejor otra persona, por ejemplo, en el caso de Aldo, también va a ser su esquema ARJ, punto, y también va a tener su tabla persona, ¿vale? Estos esquemas yo los puedo configurar para que cada usuario de mi motor de base de datos pueda crear sus objetos y estén amarrados a el esquema que le pertenece, ¿vale? De esa manera yo puedo decir, esta tabla pertenece al esquema REE y el esquema REE es de Roberto Elvira Enríquez, ¿no? Puedo decir, esta tabla persona pertenece al esquema AHM y pertenece al usuario que es Abdiel Hernández Méndez, ¿no? O esta tabla persona pertenece al esquema ARJ y corresponde a Aldo Ramírez Jaramillo, ¿sale? Digo Jarillo, perdón, Jarillo. Entonces, ese es estas tres letras que tenemos aquí. Cuando nosotros no creamos esquemas, el esquema predeterminado es el esquema DBO. De hecho, todos los objetos que ahorita creemos les voy a poner el esquema DBO, ¿sale? Ahora, nosotros tenemos varias formas de mandar a llamar al objeto, en este caso la tabla. La primera es de esta forma, esquema y el nombre de la tabla. La segunda es que ponga yo aquí la base de datos. Por ejemplo, ¿cuál es mi base de datos? admin-sql-2024.dbo.persona. Esta es la ruta completa y la ruta correcta, ¿sale? Lo que yo les recomiendo es que ustedes siempre hagan referencia a sus tablas o a sus objetos de base de datos de esta manera. ¿Por qué? ¿Qué sucede de esta forma? Yo estoy diciendo, vas a insertar datos, en este caso le vamos a insertar datos a la tabla persona que pertenece al esquema DBO de la base de datos SQL, bueno, admin SQL 2024. ¿Qué pasa si yo tengo aquí, como estaba en un inicio, la tabla o la base de datos master? Pues aquí ya no me va a afectar el que yo utilice este comando. Aquí yo ya puedo estar en cualquier base de datos, pero como estoy haciendo la referencia completa, pues prácticamente no voy a modificar nada. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, te vas a ir a la base de datos admin SQL 2024, que sería esta, vas a buscar el esquema DBO, aquí está el esquema DBO, y vas a buscar la tabla persona. Y aquí está la tabla persona del esquema DBO, ¿sale? Entonces, esto es lo correcto que deberíamos de hacer. De hecho, por ejemplo, lo voy a dejar aquí en el máster. Voy a comentar el use para que no me cambie la base de datos. Y voy a insertar un registro, ¿sale? Por ejemplo, voy a poner el 1. ¿Por qué? Porque va a corresponder al ID. Voy a poner el nombre. En este caso, lo voy a poner entre comillas simples. Pongo aquí comillas simples. Voy a poner Roberto, coma. ¿Qué campo sigue? Apellido paterno. Es Elvira, coma. ¿Qué campo sigue? Apellido materno. Enríquez. ¿Qué campo sigue? El teléfono es de tipo entero. Entonces, coma, 22, 21, 56, 15, 52. Y finalmente, la dirección. ¿De qué tipo es? De tipo nvarchar. ¿Sale? Voy a hacer esto un poquito más pequeño para que quepa aquí. Entonces, simplemente le voy a poner 15 sub. ¿Vale? Listo. Con esto se supone que yo ya puedo insertar datos a esa tabla. Si le doy a ejecutar,
aquí me dice que, ok, ¿qué error tengo? Me dice que tengo un desbordamiento, un overflow de un tipo aritmético o de un carácter aritmético que es de tipo entero. ¿Alguien me dice por qué es el error? ¿O más o menos tienen la idea de qué puede estar pasando? ¿Por el número de teléfono? ¿Por qué? Sí es el número de teléfono, pero ¿por qué? A ver, Jonathan. Es porque es demasiado grande, no cabe en el espacio de memoria o en el espacio de disco asignado, así que se desborda, así que ya no está en el lugar correcto o no es el valor de esperado. Es correcto, ¿sale? ¿Por qué? Podemos buscar en Google, por ejemplo, vamos a abrir Google y vamos a poner tipo de dato entero. O más bien dicho, vamos a ponerle tamaño. ¿Vale? Vamos a buscar lo primero, ¿vale? Entonces aquí está, vamos aquí de resumen, me dice que INT ocupa 4 bytes en memoria, que equivale a un rango de menos, en este caso serían 2147 mil millones, 400, digo no, mentira, 2.147.483.648. Bueno, más o menos así, de negativo a positivo, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El teléfono, prácticamente tenemos aquí, si lo separamos por comas, ¿qué tenemos? Vamos a ver. Según esto, dice que tiene que ser 2.147. Entonces aquí tengo 2.221. ¿Sale? Entonces lo que nos dijo su compañero es correcto. El tamaño, o más bien dicho, aunque es una cadena numérica, el número como tal está sobrepasando el tamaño máximo que soporta el tipo de datos entero. ¿Sale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente modificamos ese tipo de datos, ¿no? Entonces, vamos a descomentar esta línea, alter table, persona, alter teléfono, y hay un tipo de datos que se llama big int, que es un entero largo, ¿sale? Pues lo que le cambio el tipo de datos, le doy F5. Bueno, aquí, ojo, ¿qué me pasó acá? Me dice, no puedo encontrar el objeto persona porque no existe o no tengo permisos para realizar el cambio. ¿Qué sucedió aquí? Yo simplemente puse el nombre del objeto, pero ¿en dónde estoy buscando este nombre del objeto? Estoy buscándolo en la base master, ¿sale? Entonces, para evitar ese problema, yo le puedo poner toda la ruta que les comenté. Simplemente se lo pongo acá y entonces ahora sí no debería de tener problema, ¿sale? Aquí me dice que el campo se actualizó de manera correcta. Entonces, aquí revisamos, refresh. Y efectivamente ahora el teléfono es de tipo big int, ¿no? O un entero largo, ¿sale? Entonces, esta estructura ustedes acostúmbrensela, o bueno, yo se las recomiendo que siempre la manejen de esa manera. Base de datos, esquema y el nombre del objeto, ¿sale? Si alguien trabaja con MySQL, en MySQL no existen los esquemas, entonces prácticamente sería así. Base de datos, punto, y el objeto, ¿sale? Entonces, si pasamos este script a MySQL, la única diferencia que tendríamos que hacer es quitar el esquema. ¿Por qué? Porque MySQL no tiene esquema, ¿sale? No tiene esa propiedad, ¿sale? Entonces, mientras, pues en este caso le dejamos DBO, ¿sale? Entonces, recomendación es que ustedes lo trabajen siempre de esta manera, para que así no se preocupen si aquí arriba tienen una base de datos diferente o tienen la base de datos en la cual van a estar trabajando, ¿ok? Entonces aquí le comento. Y entonces ahora sí, esta inserción de datos ya no debería de tener ningún problema, ¿sale? Entonces le doy ejecutar. Bueno, aquí me dice dice que me faltan datos. Ah, ¿qué pasó? Fueron las comas que puse, ¿vale? Entonces le quitamos las comas. Listo, ahí está, ahora sí. F5 y listo. Ya me dijo que se insertó un registro a mi tabla persona. ¿Cómo lo verificamos?
utilizamos el comando select, el comodín asterisco, from, y a dónde vamos a consultar. Pues prácticamente toda esta ruta, ¿sale? Base de datos, esquema, persona, ¿sale? Entonces yo selecciono esto nada más para que no se inserte otro registro igual. Simplemente aquí está mi registro, ¿sale? Si quiero insertar otro, por ejemplo, aquí le modifico el 2. Voy a poner a Juan. Voy a poner Sánchez. Voy a poner Sosa. El teléfono va a ser 2222, son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y digamos que vive en la 23, digo la 23 Norte, ¿vale? No sé si existe la calle, pero digamos que en la 23 Norte vive, ¿vale? Entonces yo voy a ejecutar todo para que inserte y de una vez consulte, ¿sale? Yo ejecuto y ahí está. Entonces ya tengo el segundo registro, ¿sale? Esta es una forma de insertar datos. ¿Qué pasa si yo quiero insertar dos datos al mismo tiempo? Podría yo hacer esta forma, copio esto, pues este sería el 3. Voy a poner a Sara, Hernández, le voy a poner el teléfono 33 6, 7, 8, 9, 10. Y digamos que vive en la 45 Oriente. Y luego vamos a insertar el registro 4. Obvio, este ID normalmente debería de ser incremental. Ahorita, como no lo configuramos, pues lo estamos insertando de forma manual, ¿no? Entonces ahora sería el 4. Sería, por ejemplo, vamos a poner a Diana. En este caso va a ser León. Y le vamos a poner de apellido Rosas. Y vamos a poner 44, 44, 44, 44 y 44. Le vamos a decir que ella vive en la 22. Tenemos norte, sur, oriente, en la 22 poniente. ¿Sale? Listo. Entonces ahorita voy a insertar dos registros. Entonces agrego las dos líneas y le doy a ejecutar. ¿Sale? Y ya se insertó. ¿Sale? Esa es una forma de hacerlo. Otra forma es que utilice yo una sola instrucción insert, values, y lo que voy a hacer es que después voy a poner una coma, después de cerrar el paréntesis, y voy a poner aquí una coma, ¿sale? Voy a repetir ese registro nada más, con los mismos datos, y lo único que voy a cambiar es el ID, ¿no? Entonces este sería el 5, sería el 6, el 7 y el 8, ¿sale? Esta es otra forma de hacer la inserción. Pongo una sola instrucción insert, una sola instrucción values, y cada bloque de campos lo voy a agregar entre paréntesis, lo separo por una coma y vuelvo a agregar los datos, separo una coma, vuelvo a agregar, separo una coma y vuelvo a agregar, ¿sale? Si ejecuto, aquí están los registros, ¿sale? Estos son los que fui agregando. Esta es otra forma de hacer una inserción. Ahora, ¿qué pasa si yo lo quiero hacer por el asistente gráfico? Yo le doy clic a la tabla persona y le doy en esta opción que dice editar, ¿vale? Aquí me carga la tabla, me posiciona en el último registro y aquí simplemente lo voy llenando como si fuera un Excel, ¿no? Por ejemplo, aquí le voy a poner Ricardo, voy a poner Juárez, Solís, le voy a poner 55555 y le voy a poner que vive en la 11 Sur, ¿vale? Simplemente con que me cambie de renglón hacia abajo, ese registro ya se guardó, ¿sale? ¿Cómo lo comprobamos? Cierro esto, ejecuto el select nada más y aquí está el registro 9, ¿sale? A lo mejor en el modo asistente gráfico es un poquito más sencillo cargar la información, pero puede ser que de cierta manera también a nivel código pues se nos vuelva más sencillo, ¿sale? Entonces aquí ya depende de qué es lo que quieran hacer ustedes, ¿sale? Ahora, este tipo de inserción que hicimos lo estamos haciendo a todos los campos de la tabla, en este caso al ID, al nombre, al apellido materno,
al teléfono y a la dirección. Pero también puedo hacer inserciones solamente para ciertos campos, ¿vale? Por ejemplo, digamos que nada más voy a insertar el ID, el nombre, el apellido paterno y el materno. En este caso, teléfono y dirección no los voy a insertar. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que poner nuevamente la instrucción insert into admin.dbo.persona. Y entonces, antes de la palabra reservada valúes, voy a abrir paréntesis y voy a agregar los campos que voy a insertar, ¿sale? En este caso le voy a decir inserta el ID, inserta el nombre, nada más así, ID y nombre, para que no se vuelva muy largo, ¿vale? Y posteriormente voy a poner valúes y ahora voy a insertar los valores que correspondan a estos campos. Por ejemplo, el que sigue sería el 10 y voy a volver a poner a Roberto, ¿vale? Ahora, algo importante. Cuando yo inserte valores a campos de tipo cadena de texto, como en varchar, char y cualquiera que sea de tipo carácter, inclusive las fechas, siempre los vamos a encerrar en comillas simples, ¿sale? Todos los datos que sean numéricos, como por ejemplo entero, flotante, big int, de tipo byte, de tipo real, de tipo decimal, todo lo que tenga que ver numérico, que el tipo de datos sea numérico, lo insertamos de manera o lo colocamos de manera directa, ¿sale? No es necesario ponerle comillas, ¿ok? Entonces, en este caso, yo tengo que colocar la información conforme la estoy pidiendo acá. Aquí estoy pidiendo el ID, entonces tengo que colocar el ID. Aquí estoy colocando el nombre, aquí estoy colocando el nombre, ¿sale? Entonces ejecuto esto y ya quedó. Aquí está el 10, el nombre, y esto es lo que les comenté del tipo de datos nulo. ¿Se acuerdan que cuando diseñamos la tabla, por default se puso esta palomita, ¿sale? Esta palomita significa que permite almacenar datos de valor nulo. De hecho, los marca en un color amarillo. ¿Esto qué quiere decir? Esto no es un espacio vacío, no es un carácter en blanco, simplemente no existe el valor, ¿sale? Entonces, en base de datos, el valor nulo es una ausencia, es como si tuviéramos una caja que tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 6 compartimentos y digamos que cada elemento es un elemento que está en ese compartimiento. En este caso, el nulo es vacío. Simplemente hay un hueco, hay un hoyo ahí y no tiene nada guardado, ¿vale? Entonces, esos son los valores nulos. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero agregar el ID, el nombre y el teléfono? Entonces, aquí, por ejemplo, ahora lo voy a poner al revés. Voy a decir que quiero el teléfono, quiero el ID y quiero el nombre, ¿vale? Bueno, déjenme regreso para guardar esto. Voy a copiar esto. Lo comento para tener el script. Y entonces ahora sí, aquí voy a tener el teléfono, voy a tener el ID y voy a tener el nombre, ¿sale? No importa cómo esté definida la tabla. Aquí prácticamente yo voy a insertar valores como los estoy pidiendo aquí, ¿sale? Entonces me dice que primero debe de ser el teléfono. Pues aquí voy a poner 552233, por ejemplo. Luego me dice que quiere el ID. Entonces aquí voy a colocar el 11. Y luego me dice que quiere el nombre, ¿sale? Entonces aquí voy a colocar el nombre, ¿sale? Por ejemplo, Ricardo. Lo ejecuto y ahí está. Me inserta el ID, me inserta el nombre y me inserta el teléfono, ¿sale? Entonces, cuando yo agregue campos acá, los valores deben de corresponder con el orden que puse yo en los campos, ¿sale? Y de igual manera, como en este ejemplo, yo puedo agregar varios registros a la vez. Simplemente copio esto y todos deben de seguir el mismo formato, ¿sale? Coma y ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí el 12
el 13 y el 14, ¿vale? Y vamos a ponerle Juan, vamos a ponerle Luis y vamos a ponerle Elizabeth, ¿vale? Ejecutamos y aquí están. Aquí está Juan, aquí está Luis y aquí está Elizabeth, ¿sale? Y se insertan en el orden de los campos, bueno, se agregan los valores en el orden de los campos que pusimos aquí, ¿vale? Entonces, esa es otra forma de cómo podemos insertar valores, ¿sale? Si nosotros no colocamos los campos, prácticamente tenemos que insertarle valor en el orden como fue creada la tabla. Si yo quiero agregar valores en un orden particular, abro paréntesis, pongo los campos que voy a insertarle valor y los valores los tengo que colocar en el orden en que puse los campos, ¿sale? Este orden no depende de cómo está construida la tabla. A final de cuentas, la tabla simplemente va a ser un repositorio en donde se va a guardar la información, ¿sale? El orden de cómo le mande la información, yo lo indico de esta manera, pero cuando se inserte la información a la tabla, se va a insertar en el campo correspondiente, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ninguna. ¿Una? ¿Todo claro? Bueno, ok. Entonces, con esto vamos a cerrar la sesión del día de hoy. La siguiente clase vamos a continuar ahora con las instrucciones select, con las instrucciones delete y con la instrucción update, que es para actualizar datos, ¿sale? Entonces, hasta aquí ya vimos prácticamente todas las instrucciones del lenguaje DDL y ahorita del DML llevamos el select y llevamos el insert con algunas variantes y el select solamente en su versión básica, digamos, ¿no? El select tiene muchas variantes, esas las vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo filtramos, cómo modificamos, etcétera. Pero ahorita el select que estamos utilizando es prácticamente el select básico. En pocas palabras, es un select que se trae toda la información que tiene la tabla, ¿ok? Bien, entonces si no hay más dudas, dejamos hasta aquí la sesión. Recuerden, aquí le damos guardar. Esta línea amarilla que aparece es que quiere decir que este documento no está guardado. Le damos en el disco, seleccionamos el lugar donde lo vamos a guardar. Pueden crear una carpeta y pueden ir guardando script 1, script 2. Por ejemplo, yo le pondría aquí script 2 de admin, ADM base de datos, y con esto ya guardé mi archivo, ¿sale? Bueno, mi script. Ya se puso la línea verde, quiere decir que todo fue guardado, yo lo puedo cerrar, y a lo mejor si el si el próximo martes quieren continuar con este archivo, pues simplemente lo buscan, lo abren, y ya podemos continuar aquí abajo, ¿sale? O si quieren ir guardando un archivo por cada clase, pues lo pueden ir haciendo, y si en algún momento, por alguna razón, por ejemplo, alguien llega, bueno, están en su casa, no hay tanto problema, pero cuando estamos en la universidad, en los laboratorios, me he topado con casos en donde borran las bases de datos, ¿no? A lo mejor alguien de otro grupo, de otro salón, borró la base de datos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes llegan el martes y, ya no tengo mi base de datos, ¿qué pasa, no? Pero bueno, tengo mi script, entonces simplemente pues empiezo a ejecutar los comandos, ¿no? Por ejemplo, creamos la base de datos, ejecuto esto. Bueno, aquí me dice que, ok, sí, le voy a volver a dar. Aquí me causó un error porque me dice que se interrumpió la conexión, entonces algo debió haber pasado de hecho, si se dan cuenta, en mi motor de base de datos, que se cerró la conexión. Ya ahora sí ya reaccionó, entonces ya creó la base de datos. Vuelvo a darle aquí, refresh, ya está aquí, admin SQL 2024. Luego, por ejemplo, creé la tabla, en este caso era la tabla, esta tabla, voy a descomentar esto, era persona nada más. Selecciono esto, lo ejecuto, ya tengo la tabla. Bueno, aquí cometí un error porque se volvió a ir a la master, no lo cambié, si se dieron cuenta. Nada más verifico la master, le doy en tablas y aquí prácticamente tengo persona nuevamente, ¿no? Entonces aquí cometí ese error, la elimino, aquí cambio la base, voy a admin,
Aquí está. Entonces ahora sí, creo mi tabla, ejecuto, vuelvo a comentar. Luego, ¿qué más hice? Pues los campos, bueno, cambié el tipo de datos del campo, que sería este, el del teléfono. Ejecuto, ya lo modifiqué. Luego inserté este registro. Luego inserté estos registros. Voy a comentar aquí, por ejemplo. Ejecuto, ya se insertaron 4, los comento. Luego inserté este registro. Luego inserté estos. Me van a faltar registros porque algunos no los fui guardando, los borré, pero a final de cuentas funciona de la misma manera, ¿no? Y digamos que si yo fui guardando todas las instrucciones, pues simplemente vuelvo a hacer un select y vuelvo a tener de cierta manera la información. ¿Sale? Aquí me falta el 1, el 2 y el 3, los 3 primeros registros que fui agregando, ¿sale? Ahora, algo que sí notaron es que se empezaron a marcar algunas líneas en color amarillo. Esto fue porque descomenté y volví a comentar, aunque es exactamente lo mismo. SQL, aquí el editor dice, pues modificaste algo, pues te lo voy a indicar para ver si lo quieres guardar, ¿no? Entonces aquí simplemente si dicen, sí lo quiero guardar en el disco y eso que se modificó se marca en verde, ¿sale? De todas maneras, si modifican algo, por ejemplo, si yo aquí le doy un enter, si se dan cuenta, aquí me puso una línea amarilla, digamos yo no lo quiero guardar, al cerrar el script de todas maneras me dice, ¿estás seguro de salir sin guardar ese cambio? Aquí le puedo decir no, no va a guardar nada, o simplemente le digo, sí, se me olvidó, le doy guardar, ¿sale? Entonces, pueden ir guardando sus archivos y los pueden ir ahí teniendo para tener diferentes referencias, ¿sale? Entonces, ahora sí, si ya no hay preguntas, nos vemos el próximo martes. Que tengan buena noche. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hasta Buenas luego, noches. profe. Bye. Hasta luego, profe. Bye. Buenas noches a todos.